En este video encontrará un resumen de los puntos principales de la reunión Vida y Ministerio Cristianos del 18 al 24 de septiembre de 2023. Hola, ¿qué tal amigos, hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión, en la cual estamos explicando los puntos principales de la reunión de esta semana. Entonces, gracias por acompañarnos y ahora comenzamos. La lectura asignada para esta semana es Esther capítulo 6 al 8. Luego en la primera sección, Tesoros de la Biblia, tenemos un discurso de 10 minutos titulado Aprendamos a comunicarnos como Esther. Vamos a ver cómo el tema de esta reunión de esta semana gira en torno a la buena comunicación. Aprender a comunicarnos ante ciertas cosas que nos amenazan, que nos afectan. La buena comunicación, ese es el principio o uno de los principios de esta semana. Pero también veremos cómo la mala comunicación puede afectarnos. Vamos a verlo más adelante. Luego tenemos perlas escondidas. Vamos a ver ejemplos de algunas perlas que podemos dar como comentarios. Y finalmente, en la tercera parte de nuestra vida cristiana, vamos a hablar sobre el acoso escolar o el bullying. Y vamos a ver que aparte de orar, aparte de decirle a Jehová lo que está pasando con nuestros hijos o si a nosotros nos está pasando en la escuela, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? ¿A quién más podemos comunicarle, así como hizo Esther, esta situación? Y por último, sí, la lección 58, la cual tiene un tema muy importante, sí, que tiene que ver con cuidarnos de las informaciones que buscan darnos una mala comunicación, ¿sí? Un mal mensaje, una mala información, cuyo propósito al final es que dejemos de creer en Jehová. Vamos a ver más de eso en esa lección. Así que, una vez más, hermanos, la mesa está servida, ¿sí? Para esta semana y gracias por acompañarnos. Arrancamos con el primer discurso. Aprendamos a comunicarnos como Esther. Comencemos. Para comenzar, es importante aclarar que muchos de los problemas que a veces nos ocurren en nuestra vida y que se dan entre los seres humanos en general es por la falta de la buena comunicación. La buena comunicación es muy importante en todo campo de la vida, sea familiar, sea seglar y hasta espiritual. Las personas pueden ver el rostro de los demás, tienen una impresión, pero a no ser que los demás les digan qué traen entre manos o qué sienten, por lo general nadie va a adivinar por arte de magia qué es lo que la otra persona siente o piensa generalmente. Por otro lado, hay un refrán popular que dice, cuanto a ciertas situaciones de la vida, no es lo mismo ver venir una situación que estar en medio de esa situación. Entonces, hermanos, esto fue lo que le pasó a la reina Esther. No era lo mismo pensar en hablar con el rey y estar frente o delante del rey. Eran dos situaciones muy diferentes. Y por supuesto, la buena comunicación de parte de Esther hacia el rey iba a ser clave. Vamos a repasar algunos puntos específicos de cómo ella aprendió a comunicarse, a transmitir al rey sus sentimientos y lo que estaba pasando. Aquí en Esther 7:2, por ejemplo, dice la Biblia, si lo tiene o desea escuchar, dice, el segundo día durante el banquete de vino, el rey le preguntó otra vez a Esther, ¿qué deseas, reina Esther? Dímelo y te lo daré. ¿Qué me quieres pedir? Aunque fuera la mitad de mi reino, yo te lo daré. ¿Qué hubiera pedido usted si el rey le hubiera preguntado qué desea? ¿Qué desea pedir? Bueno, vemos allí que Esther fue paciente y esperó un día más para presentar su solicitud al rey. De esa forma Amán tuvo tiempo para preparar sin saberlo su propia caída. Aquello que él deseaba a Mardoqueo, aquel mal, le regresó
a Amán sobre él. Esto enseña un principio: lo que nosotros deseamos a los demás, eventualmente esto nos regresa. Así que debemos cuidar qué es lo que le deseamos a otros. Además, es posible que fuera Jehová el que causó el insomnio del rey, ya que él no podía dormir y estaba pensando qué es lo que pasó, y preguntó sobre Mardoqueo, sobre el libro y qué recompensa se le dio por haberle salvado la vida al rey de aquel intento de eliminarlo, un plan intelectual, autores intelectuales de intentar eliminar al rey. Así que no queremos decir con esto que es bueno andar por la vida con una actitud pasiva, sí, ser dejados y esperar que todas las cosas se den porque sí, y si pasan bueno y si no pasan no pasa nada. No es del todo conveniente ser pasivos, sino más bien movernos, poner manos a la obra, pero no como un camión a toda velocidad, sino planear y calcular. Eso es muy importante, ¿sí? Tomar una actitud a la defensiva, sí, pero planeando y calculando, no dejarnos ir de un solo sin saber a qué vamos. Entonces, vemos que Esther no se atreve a seguir poniendo a prueba la paciencia del rey Asuero, quien era su esposo, además de ello, pero no vamos a pensar que el matrimonio de ellos era como el matrimonio, por ejemplo, de los hermanos en la congregación, que pueden platicar al final del día. Entonces están en una casa, se ven durante el día, platican, conversan, hay una convivencia. No era así, era completamente distinta la convivencia, la interacción entre el rey y, en este caso, la reina Esther. Así que aquí él está poniendo a ella en bandeja de plata, sí, la oportunidad de plantearle la situación. Ha llegado el momento de hablar. Por ejemplo, aquí en Esther 7:3, note qué fue lo que ella le pidió. ¿Se atrevería a pedirle todo el oro del reino, la mitad del reino? Esa era su oportunidad. Más bien ella dijo: oh rey, si tengo tu favor y te parece bien, dame lo que pido. ¿Sí? Dame lo que pido, le dijo al rey. Te suplico que salves mi vida y la de mi pueblo. Notamos aquí cómo ella, en 2 o 3 puntos, pocas palabras, dijo lo que quería. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que ella quería? ¿Lo notó? Dice, suplicó que salvara la vida de ella y la de su pueblo. Eso fue. Entonces, seguro que ella oró mucho. De hecho, ya habían ayunado, ¿sí? El ayuno es una costumbre desde tiempos bíblicos, que las personas lo hacían con fin de obtener una respuesta positiva a una oración, por ejemplo. Así que todo el pueblo había estado ayunando y pidiendo, rogando a Dios que derramara su favor sobre Esther para que ella pudiera hablar por ellos ante el rey. Y con valentía, con firmeza, con mucho respeto, y en pocas palabras, pidió por su vida y la de su pueblo. Y es que ella no había revelado que ella era israelita. Hasta ese momento, la identidad, su origen, su pueblo, su historia, era un misterio. A lo mejor a nadie le importaba, pero en este momento, ella deshiló, sí, tiró de un hilo que iba a destapar, que iba a deshilar muchas cosas. Ahora, vemos aquí cómo ella respeta al rey, con qué respeto se dirige a él, muy diferente de Vasti, la reina anterior, que había humillado a propósito a su esposo, que cuando él le habló, ella lo ignoró y no le hizo caso delante de todos. En cambio, Esther no fue así, ¿sí? Ni siquiera lo criticó por confiar en alguien como Amán. Más bien, se limita a enfocarse en el problema y la solución, lo que lo va a resolver. Por ejemplo, aquí en Esther 7:4 ella da más información. Dice,
mi pueblo y yo hemos sido vendidos para que nos maten, destruyan y aniquilen. Si solo se nos hubiera vendido como esclavos y esclavas, me habría quedado callada. Pero esta desgracia no se puede permitir, pues acabará perjudicando al rey. Vemos aquí que ella fue clara y sincera, ¿sí? Ella dice claramente que hay un plan para eliminarlos a ellos como pueblo, ¿sí?, de la faz de la tierra, ¿sí?, y que si se les hubiera hecho vendido como esclavos, ella no hubiera dicho nada. Pero aquí ella con franqueza expone el problema, expone su preocupación, con respeto, pero con firmeza, con valentía, no se quedó callada. ¿Qué hubiera hecho usted en lugar de Esther? ¿Cómo hubiera manejado usted esa situación? ¿Le hubiera sido fácil hablar y dirigirse ante el imponente rey, custodiado por tantos guardias? Bueno, a veces nos sentimos intimidados por hablar con otra persona, ¿sí? Quizá con alguien de la congregación que ocupa un puesto de autoridad como el viajante, por ejemplo. Quizá queremos exponerle alguna situación que hay de algún hermano de la congregación que ocupa un puesto de autoridad. No debemos, ¿sí?, dejar que el miedo nos paralice. Todo lo que nosotros sintamos podemos transmitirlo, pero al igual que Esther, comunicándonos con firmeza, con tacto, pero también con respeto. Esa es la clave, con respeto. El respeto y el tacto nos van a abrir puertas, pero si vamos por la vida con rudeza, ¿sí?, de una manera ruda nos comunicamos, eso es como un vehículo, un camión, por ejemplo, que va en la carretera a toda velocidad y se pasa llevando tras de sí a todos los vehículos que están a su lado. No usa el freno, sino va acelerado. Si uno anda por la vida así, acelerado, va a arremeter contra todos en su camino y eso va a provocar accidentes. Como mencioné al principio, problemas por falta de una buena comunicación. Bueno, hermanos, pues esta es más que solo una historia bonita. Esto marcó un antes y un después. Esto, si se hubiera llevado este plan diabólico de este hombre malo llamado Amán, se hubiera finalizado allí, probablemente se le hubiera cortado el paso a la descendencia prometida, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Pero evidentemente Jehová no permitió que eso pasara y se valió de una mujer que, aunque es verdad, como vemos en la imagen, que tenía sus vestimentas, ¿sí?, de mujer, y no tembló, no se quedó callada, no se dejó intimidar. Seguro que tuvo miedo. De que tuvo miedo, pero no permitió que ese miedo lo paralizara. Muchas veces las hermanas, las mujeres, suelen ser más valientes que algunos hombres para transmitir las cosas que están pasando. Pero vemos aquí que Jehová se valió de una mujer, y la Biblia habla de muchas mujeres que demostraron una valentía tan singular, tan significativa. Sí, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, también María Magdalena, quien cumplió un papel singular en llevar el mensaje a los discípulos que nuestro Señor Jesucristo había sido levantado, resucitado, pero por su valentía. Entonces las mujeres han destacado en la Biblia por tener una gran valentía. Ahora bien, hermanos, sin importar si alguien es hombre o mujer, es importante aplicar este principio en nuestra familia, ¿sí? Comunicarnos con respeto con nuestra familia. Es importante que los padres, ¿sí?, tengan esa armonía, ese ambiente con los hijos y que los hijos respeten a sus padres. Pero si alguno de ambos, padre o hijo y padre, sienten algo que está afectando, es importante transmitirlo, comunicarlo con respeto, ¿sí?, con tacto, pero también con respeto. Hay situaciones que no son tan graves en las que podríamos pensar que es mejor estar en paz que tener la razón,
Pero hay otras situaciones que sí exigen, sí, que sí ameritan que uno abra la boca y comente, explique alguna situación. Entonces, hermanos, no hay nada más importante tener ese código de ética en una familia de poder comunicarse abiertamente. Si hay algo que molesta, que incomoda y está afectando, poder transmitirlo. Ya que no es una dictadura. Jehová no quiere familias dictadoras. Jehová quiere familias en las que haya un ambiente de respeto, ¿sí? Y eso no se logra por arte de magia, no se logra simplemente por ir al salón del reino. Es un proceso. Así que es importante aprender a comunicarnos como Esther, con tacto y con respeto. Si llegaron hasta esta parte del video, quiero darles las gracias por acompañarnos en esta transmisión. Sin duda un discurso que nos deja pensando, meditando sobre aprender a comunicarnos. Ahora vamos a pasar a la sección de perlas escondidas. Vamos a escuchar algunos comentarios y responder algunas preguntas. Comencemos. Sí, extraída de Esther 7:4. Y dice, porque mi pueblo y yo hemos sido vendidos para que nos maten, destruyan y aniquilen. Si solo se nos hubiera vendido como esclavos y esclavas, me habría quedado callada, pero esta desgracia no se puede permitir, pues acabará perjudicando al rey. Pregunta, ¿por qué aniquilar a los judíos al final habría perjudicado al rey? Por varias razones. Si Amán hubiera tramado venderlos como esclavos, eso no hubiera sido, sí, una pérdida. Al contrario, hubiera sido un gran lucro para el rey Asuero. Pero el exterminarlos, sí, de un solo, era una gran pérdida financiera mucho mayor que los 10,000 talentos de plata que, hipócritamente, este hombre había dicho que iba a donar, sí, al tesoro real. Y de haberlo hecho, seguro que el rey hubiera perdido a su reina, a Esther. Así que, mire, tanto en sentido económico como en un sentido afectivo y en un sentido, por decirlo así, de imagen, sí, porque la imagen del rey ya se había visto dañada por el mal ejemplo de Vasti. Ahora la solución fue buscar una nueva reina y ahora la iba a perder por la idea de este hombre malvado, Amán. Así que por estas razones, el plan de aquel hombre malvado era una pérdida para el rey. Vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta que dice, ¿qué otras perlas espirituales hemos encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura de esta semana? Antes de continuar, hermanos, de verdad gracias por acompañarnos. Les invito a apoyar este video, sí, dejando su like y suscribiéndose al canal. Dicho eso, muchas gracias y ahora sigamos. Número 1. Esther 6:2-3. Nos recuerda que nuestras acciones, especialmente aquellas a favor del reino y de los hermanos, están siendo escritas en un libro de registro, dice la Biblia, delante de Jehová. Sí, y esto entonces nos motiva a seguir fieles sirviendo a Jehová. Llama la atención que el texto muestra que en un libro de registro se escribió la gran acción de Mardoqueo, y por un tiempo quedó olvidado, pero trajo consecuencias positivas. Y lo mismo ocurre en el mundo espiritual con lo bueno y lo malo que los seres humanos hacen. Número 2. Esther 6:3 nos recuerda las palabras de Hebreos 6:10 que Jehová no olvida, sí, las acciones de sus siervos y promete recompensarlas. De hecho, sería una injusticia de parte de Dios no pagarle a sus siervos sus buenas acciones. Quizás algunos se olvidan de las cosas buenas que hacemos por ellos, quizás ni lo valoran, sí, no significa nada para ellos. Generalmente las empresas, vamos a generalizar que todas, pero en este tipo de empresas, el corporativo ejecutivo no les interesa en lo más mínimo lo que hacen
sus empleados, los ven como simples piezas de una máquina. Si algo falla, cambian la pieza, cambian de persona y la reemplazan por una persona, según ellos, más joven, más eficiente. Jehová no es así. Sin embargo, hay personas que encontramos en todas partes por ahí que sí son así. Pero Jehová y Jesucristo están tomando nota y eso debe motivarnos a no cansarnos de hacer el bien a los demás, sí, con el motivo correcto. Número 3. Ester 6:10. Esto nos recuerda las palabras de Mateo 7:12. Hacer a otros como nos gustaría que nos hicieran, no hacer a otros lo que no nos gustaría que nos hicieran. Aquí vemos un ejemplo real. ¿Por qué? Porque lo que Amán deseaba, ¿sí?, hacerle a Mardoqueo, esto le regresó a él. ¿Sí? Al final, cuando alguien a usted o a mí nos hace algún daño, esa persona no lo está haciendo únicamente a nosotros, se lo está haciendo a ella misma. Por increíble que parezca, hermanos, esto es una ley divina, ¿sí? Gálatas 6, 5 al 7 y 10 también muestra que todo lo que hacemos trae consecuencias, nos regresa, ¿sí? Así que esto le regresa a las personas eventualmente, a veces inmediatamente, a veces un tiempo después o mucho tiempo después, pero les regresa, como le pasó en este caso a Amán. Por lo tanto, debemos dar atención a qué es lo que nosotros estamos dando o lo que le deseamos a otros, ya que eso nos regresará eventualmente después. Número 4. Ester 7:2 nos hace pensar en qué hubiéramos pedido nosotros si el rey nos hubiera preguntado qué deseábamos recibir. ¿Qué hubiéramos pedido si hubiéramos estado en el lugar de Ester? Él le dijo, hasta la mitad del reino te lo daré. Vemos allí que ella siempre fue modesta, no era una persona ambiciosa, codiciosa, con hambre de poder, ¿sí? Sino todo lo contrario. El privilegio, la posición que ella tenía, la usó para ayudar y salvar a los suyos. Lo que ella quería era paz para su pueblo. Y eso fue lo que pidió, paz para ella y los suyos. Número 5. Ester 7:4. El ejemplo de Ester nos enseña la utilidad de saber hablar correctamente, de saber persuadir, ¿sí? La asertividad también es muy importante. Si alguna vez necesitamos exponer un problema grave a un ser amado, a una persona con mucha autoridad, debemos combinar esto con paciencia, respeto y sinceridad. Esto nos va a ser de gran ayuda, como lo hizo Ester. Número 6. Ester 6, 6 al 10. El caso de Amán nos recuerda las palabras del proverbio que dice: el orgullo está antes de un ruidoso estrellarse, y un espíritu altivo antes del tropiezo. Número 7. Ester 8, 3 al 6, así como Ester, el apóstol Pablo y otros, podemos y debemos recurrir a las autoridades y a los tribunales en busca de protección contra nuestros enemigos. Mire, este es un caso bien delicado, ya que por lo visto cada hermano parece que tiene su propia interpretación de cuándo sí y cuándo no. Sin embargo, hermanos, si alguien ha hecho algo contra nosotros, y algo, estoy hablando ya no de una ofensa leve, sino algo ya más grave, si algo que ya se consideraría un crimen, decirle a nuestros hermanos tienen que perdonar porque somos cristianos, ese es un argumento completamente fuera de lugar y por lo que estamos viendo acá, hasta antibíblico. Si Ester y Mardoqueo hubieran pensado así, hubiera sido el fin de ellos. Tenemos que dejar que nos eliminen a todos porque tenemos que perdonar a los demás y dejarnos que nos hagan cosas malas, aunque eso implique quitarnos nuestra vida. Entonces, hermanos, quien sea, no importa si es alguien incluso de adentro que comete una acción ilegal, entiéndase una estafa, entiéndase un crimen, ¿sí? ¿Qué decir de alguien que se propasa hacia los menores? Debe procederse legalmente y no encubrirlo. De hecho, la persona que consiente lo que hace y dice, no demanden, déjenlo así, esa persona es cómplice y nosotros no nos caracterizamos, estoy hablando por mí
y seguramente usted también estará de acuerdo, por encubrir a personas que actúan ilegalmente. Esto que acabo de decir no me lo estoy inventando. Si usted consulta la revista del 2006, sí, ahí toca este punto. Así que ahí está. El mismo esclavo reconoce que sí podemos acudir a los tribunales por protección en contra de enemigos. Sí podemos hacerlo. De hecho, ellos lo han hecho. Recientemente, por ejemplo, en Noruega, el gobierno denegó darles a ellos un impuesto que da a las religiones por ciertas políticas, y entonces vino la organización y apeló y denunciaron al gobierno, y bueno, al que no tuvo un resultado, todavía eso quedó pendiente, pero ahí está el punto. Ellos pudieron haber dicho no vamos a denunciar porque somos cristianos, hay que dejar que hagan injusticias, pero no, la misma organización nos pone el modelo. Entonces creo que ya me amplié un poquito, me extendí con esta perla, pero si lo lee tal y como está ahí, no se pasa de los 30 segundos. Es importante, hermanos, entender y aprender a discernir y a aplicar los principios bíblicos y cada cosa en su debido lugar. Número 8. Esther 8:5. Ella fue sensata al no mencionar la responsabilidad que el rey tenía en el decreto concebido para aniquilar a su pueblo. En otras palabras, él dio el visto bueno. De igual manera, nosotros debemos ser prudentes cuando damos testimonio a dirigentes destacados. Si les dijéramos a ellos, imagínense, ustedes son gobernados por el diablo, ustedes son agentes o instrumentos del diablo, porque el diablo es el gobernante del mundo. Ustedes como gobernantes humanos nunca van a poder arreglar las cosas, ¿sí? Porque todo lo hacen mal. Únicamente el reino de Dios. Mire, esas palabras, quizás hay algo de verdad en ellas, pero son imprudentes, ¿sí? No son el momento ni el lugar de decirlas. Así que ahí vemos otro ejemplo, otra forma prudente de actuar de Esther, y eso nos ayuda a nosotros también a tener tacto cuando predicamos, cuando conversamos, incluso si damos un discurso en las reuniones, debemos tener ese tacto. 9. Esther 8:6 nos hace pensar en la empatía y el sentimiento de humanidad que tenía Esther. Mire, lamentablemente hoy los líderes de las naciones, los líderes políticos, los líderes de las religiones en general, viven como reyes a costa de del dinero que recaudan de sus miembros, de sus feligreses. Viven como reyes en lugares como de 5 estrellas, ¿sí? Mientras que sus miembros, mientras que sus feligreses viven en unas penurias indecibles. Esto es algo muy lamentable. Ahora bien, Esther, estando ella en el palacio real, podría ser como estos líderes de hoy, que ellos están allí bien gracias, sin preocuparse, no les interesa, pero ella le dijo al rey, ¿no podría yo vivir aquí en el palacio y estar aquí bien sabiendo que los míos, los de mi pueblo, que mis hermanos de mi pueblo están en desgracia? No podría soportarlo, le dijo al rey. Esas cualidades, hermanos, quizás no todos las van a manifestar, quizás a otros ni les interesa el caso, pero individualmente podemos imitar a Esther, ¿sí? No perdiendo la empatía, no perdiendo la humanidad que tenemos, ya que en estos últimos días dice la Biblia que por el aumento de la maldad se va a enfriar el amor de la mayoría. Y ahí no está hablando solo de personas del mundo no creyentes, está hablando de gente en general, es decir, incluso creyentes. Y esto se ha visto. Hay hermanos que su amor se ha enfriado por los demás. No queremos ser de ese grupo, queremos siempre tener empatía y humanidad. Incluso si otros intenten aprovecharse, debemos siempre cuidarnos también, pero es algo que Jehová valora y observa. Número 10. Esther 8:9. Ella menciona, en realidad ahí menciona que se escribió una carta a cada pueblo en su propio idioma. Esto nos hace pensar en lo importante que es aprender de la Biblia en nuestro idioma del corazón y, por supuesto, aprovechar las herramientas que nos da la organización para predicar en otros idiomas en nuestro territorio, ya que seguramente en su territorio hay personas que hablan otros idiomas, otros lenguajes, y tenemos herramientas para llegar al corazón en el idioma o lenguaje del corazón de las personas.
Por último, número 11. Esther 8:15 nos enseña sobre cuidar nuestra apariencia exterior al estar frente a alguien con autoridad, como hizo Mardoqueo. Ahora bien, pensemos, si esto lo hacemos ante otro ser humano como nosotros, de carne y hueso, ¿con cuánta más razón podríamos esforzarnos por presentarnos a adorar a Jehová con una apariencia exterior e interior limpia y pulcra? Sin duda es un buen ejemplo. Bueno, hermanos, si llegaron hasta esta parte del video, quiero darles las gracias una vez más. Hemos visto algunas de las perlas de esta semana, hermanos. A continuación vamos a continuar este análisis. Ahora vamos a saltar a la tercera parte de nuestra vida cristiana y tenemos el tema: si te hacen bullying, apóyate en Jehová. Este es un análisis con comentarios y respuestas. Comencemos. Si te hacen bullying, apóyate en Jehová. Este problema, conocido también como acoso escolar, puede causar mucho dolor físico y emocional, y en ocasiones algunas pérdidas irreparables. Pero también puede afectar nuestra relación con Jehová si nos dejamos intimidar por los que se oponen a nuestras creencias. Ahora, no quiere decir que por ir al salón del reino nuestros jóvenes van a ser víctimas de acoso escolar. Podría ser una posibilidad, pero no es la única o exclusiva razón por la cual alguien puede sufrir el bullying. Muchos han logrado enfrentarse con éxito al bullying porque se han apoyado en Jehová, pero queremos aclarar que esto no es nada más como una broma o un comentario sarcástico o alguien que le está diciendo algo que no le gusta a otra persona. Va mucho más allá y más en estos tiempos. Sí, entonces aquí tenemos el ejemplo de Esther. No vamos a decir que Esther sufrió bullying, porque eso no era bullying, eso era un intento de exterminio masivo, es decir, algo de otras proporciones, de otras dimensiones. Pero las personas, los jovencitos que tienen esta conducta en los centros de estudio, también tienen las peores intenciones para los demás, para sus víctimas. Por esa razón es importante que imitemos el principio de Esther. ¿Qué hizo Esther? Oró a Jehová y habló a quien correspondía. Eso es importante, hermanos. No estamos diciendo únicamente ore. Hay que orarle a Jehová, pero no únicamente eso. Hay que informar a quien corresponda. Entonces, Jehová bendijo a Esther, como vimos en la lectura de esta semana. Ella se comunicó correctamente ante el rey. Y los jóvenes pueden imitar eso comunicándose con sus padres. Y ellos pueden comunicarse a quien corresponda en el centro de estudios. Muchas veces estos jovencitos o jovencitas que le hacen este daño a otros en los centros de estudio es porque muchas veces ellos son víctimas de circunstancias en sus hogares, problemas familiares, y esto es un reflejo de lo que ellos viven en casa. Está bien, no estamos justificando y diciendo que por eso está bien lo que ellos le hacen a otros jóvenes, de ninguna manera. Estamos explicando, eso es un reflejo, sí, pero eso no justifica que esté bien que ellos le hagan daño a otros. Entonces, hermanos, esto no pasa solo a Esther o solo a algunos jóvenes. Es un problema muy común, muy recurrente, y hay medidas. Por ejemplo, hay un video. No lo vamos a poner, vamos a contestar directamente las preguntas, ya que es un video de entrevista. Así que, ¿qué pueden aprender los jóvenes del ejemplo de Charlie y Ferin? Bueno, número 1, no están solos en esta mala experiencia del acoso. No están solos. No tienen que pensar que sus padres o los demás están muy ocupados haciendo cosas más importantes que ayudarlos. Eso es una cosa que aprenden. No están solos. Segundo, también aprendemos
que a muchos jóvenes les ha pasado esta mala experiencia. Algunos de una forma más directa y fuerte y a otros de una forma más indirecta, no tan fuerte, pero que en la mayoría tiene una experiencia de estas. Otra cosa, aprenden también que es mejor hablar con sus padres y pedir ayuda a quien corresponda, en vez de quedarse callados. Alguien podría pensar, no, es que mis padres trabajan mucho, apenas tienen tiempo para venir a casa y yo molestando con mis problemas, con esto, mejor no los molesto, ellos tienen cosas más importantes que hacer. Nunca debemos pensar así. Joven que me escucha, jovencita, nunca pienses así. Es importante, es parte de ser padre y madre en este sistema, ¿sí? Estar atentos a las necesidades emocionales de los hijos. Se han visto casos, y no son casos aislados, en los que jovencitos han perdido la vida, ¿sí? Por este tipo de acoso en los centros de estudio. Entonces, hermanos, eso es importante. Está el libro de los jóvenes, están estos videos, y está bien. Pero, así como hizo Esther, ora a Jehová, sí, y también hay que hablar. Hay que hablar y pedir ayuda a quien corresponda para que esto no pase a más. ¿Qué pueden aprender los padres de este video? Bueno, deben aprender que los tiempos de hoy no son los mismos tiempos que cuando nosotros éramos estudiantes, escolares. Han cambiado. La juventud, los jóvenes de hoy no son los mismos jóvenes de antes. Es algo muy intimidante ver en qué se han convertido, ¿sí? Muchos de los jovencitos que hoy están en las escuelas, y cómo existen muchas libertades para ellos que les permiten prácticamente hacer lo que ellos quieran, y si alguien les llama la atención, si alguien les pone un límite, es un delito. ¿Puede creer eso? Cuando antes era de otra forma. Entonces, lo mejor antes, en nuestra época escolar, había mucha, vamos a decir, como disciplina, ¿sí? Si alguien actuaba mal, se atendía inmediatamente, y ese era un extremo, y hoy es el otro extremo, mucha libertad, ya no disciplina. Entonces, ambos extremos tienen repercusiones, pero los padres debemos aprender que el acoso escolar o bullying es un fenómeno, es una situación real. En este momento está pasando en los centros de estudio de todo el mundo. Entonces no es algo que se le ocurrió a los hermanos poner, no es una situación real, es algo a lo que nuestros hijos se enfrentan, o podrían enfrentarse, o se están enfrentando, o se han enfrentado, sí, pero es algo que no debemos pensar que ellos nada más van a estudiar ya donde están y luego los vemos en casa y todo normal. Es algo lamentable que está pasando. También aprendemos que este acoso puede marcar negativa y significativamente a nuestros hijos en su autoestima, autoconfianza, salud mental, emocional, incluso al grado que algunos han intentado atentar contra ellos mismos, porque el nivel de estrés, de acoso llega a ser tan alto, ¿sí? Y los padres trabajando, y los docentes en sus clases, ¿sí? Y todo el mundo ocupado, y ellos sienten que a nadie le importa lo que les está pasando. También aprendemos que como padres debemos estar atentos a nuestros hijos, decirles que los amamos, decirles que son valiosos, nunca decirles cosas como que por qué los tuvimos, o que por qué llegaron a nuestras vidas, o que ellos fueron un accidente no planeado, sí, que ellos nos estorban en nuestra vida, sí, que mucho hacemos por llevar el pan a la mesa. Jamás deberían salir palabras como esas de nuestra boca, o decirles que no sirven para nada, decirles palabras como, bueno, por ejemplo, decirles que son bobos, ¿sí? Y hay otras palabras similares,
sinónimos muy ofensivos que no deberíamos decirles jamás a nuestros hijos. Algunos por la falta de educación, por la falta de buenos padres, sí, repiten estos patrones de conducta autoaprendidos con sus hijos y es una cadena. Entonces debemos romper esos malos patrones y no decirle nunca este tipo de cosas a nuestros hijos y platicar con ellos como amigos, platicar cómo les ha ido en la escuela, cómo les ha ido hoy, qué hicieron, cómo se llevan con sus compañeros, si hay alguien que los hace sentir mal, si los enoja, y poco a poco ir viendo cómo están y escucharlos. Mire, me llamó la atención que se resaltaba mucho la oración, y quiero decirles, no estoy diciendo que no hay que orar. Todo el tiempo, la Biblia lo dice, oren constantemente. Pero este tipo de problemas se resuelven no únicamente, escúchelo bien, no únicamente orando, sino también, como hizo Esther, acudiendo, informando a quien corresponda. Hemos recibido instrucciones recientemente, si estamos, por ejemplo, en una asamblea o, por ejemplo, en una reunión de congregación y entra un perturbador. La instrucción no es pónganse a orar, hermanos, la instrucción es llamen incluso a la policía o informen a una autoridad para que atienda a ese perturbador. Entonces, la organización nos pone el modelo. Si alguien llega a perturbar la paz, ya sea en una reunión, ya sea en una oficina, de las oficinas de la sede mundial, por ejemplo, los hermanos no se quedan orando en su habitación, en su oficina, ellos llaman inmediatamente al 911, a una autoridad. Entonces, nosotros también podemos hacer eso en vez de quedarnos callados. Es un error garrafal quedarnos callados ante una situación como esta. Hay situaciones que se pueden pasar por alto, quizás no han llegado al grado de acoso escolar, quizás son unas bromas, algunos comentarios que pasan todo el tiempo, pero ya cuando es un grado de acoso muy constante, muy marcado, no debemos quedarnos callados. Es como la madre que es víctima de violencia intrafamiliar y ella piensa que no, que para qué va a hablar, que mejor se queda callada. Y para colmo de esto le sumamos que ella tal vez toma aquel texto que dices que tengo que ser sumisa, tengo que ganar en silencio y no decir nada y no quejarme de nada. Y hay quienes ya no cuentan esa historia. ¿Por qué? Porque ya están 3 metros bajo tierra. No pusieron en conocimiento, nunca informaron, ¿sí? Entonces es un error garrafal guardar silencio ante estos casos. Así que hermanos, este video, este tema es una realidad que se relaciona con la lectura de esta semana. Esther habló, no quedó en silencio, habló a quien correspondía y esto funcionó. Esperamos que esta información ayude un poco también a quienes están pasando por esta situación. Y es así como llegamos al final. A continuación vamos a pasar a la última sección, que es el estudio del libro de la congregación, el cual es la lección 58. Vamos a ver de qué trata. Tema: sea siempre leal a Jehová. Este es el tema de la lección que se considera con nuestros estudiantes en esta nueva publicación. Sí, y este es un punto que prepara a nuestro estudiante y también a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros debemos cuidarnos mucho. Que nada ni nadie nos aleje o nos impida, ¿sí?, dejar de creer, y no solo creer, sino adorar a Jehová. Eso es muy importante. Y como vamos a ver en esta lección, podemos encontrar, ¿sí?, personas en nuestro camino, personas en el mundo, personas de afuera y tristemente personas de adentro que pueden hacernos tambalear nuestra fe, y debemos estar decididos que no importa qué sea lo que pase, no vamos a permitir que nada ni nadie nos impida dejar a Jehová, porque Jehová es muy aparte de lo que vemos en esta tierra.
Entonces, estamos seguros que nuestro estudiante se siente así y uno como maestro también. Y como dice el primero de Crónicas 28:9, ¿sí? Ahí dice, Jehová examina todos los corazones y las intenciones y los pensamientos. Si tú lo buscas, Él se dejará encontrar, pero si lo abandonas, te rechazará para siempre. Vamos a ver entonces, hermanos, que con pruebas, con tribulaciones, podemos estar sirviéndole a Jehová. Nadie dijo que iba a ser un camino de flores, de rosas, de andar viajando por el mundo, tomándose fotos en restaurantes caros, con los mejores vinos. Eso no es lo que Jehová promete a sus siervos en este sistema. Es cierto, algunos así lo han entendido, lo han malentendido, pero esa no es la vida del verdadero cristiano. Vamos a ver entonces algunas situaciones que pueden poner a prueba nuestra lealtad a Dios, cómo hacerles frente, ¿sí? Ahí en la fotografía puede apreciarse situaciones que cada vez son más frecuentes. Entonces, vamos a ver qué cosas puede que hagan otros para poner a prueba nuestra lealtad a Jehová. Bueno, algunos intentan que dejemos de creer y de servir a Jehová. Hay personas que han abandonado la congregación y que ahora van diciendo cosas, ¿sí? En contra de la organización, en contra de los líderes humanos, ¿sí? Que dirigen la organización y de otros hermanos que ocupan responsabilidades. Y mire, a nosotros estas cosas podrían llegarnos y podríamos entenderlo de una forma, pero el punto, hermanos, es, el objetivo de esto es que dejemos a Jehová, que dejemos de creer y de servirle a Jehová. A estas personas se les llama apóstatas. También hay líderes religiosos, sí, que esparcen información de la organización, de nuestra religión, para que las personas lo crean y eventualmente se alejen. Ahora, aquí hace una aclaración. Es muy peligroso debatir con estas personas, leer sus libros o sus blogs en Internet, ¿sí? Páginas de Internet, videos incluso. Y recuerde esto, nosotros no tenemos que demostrar nada, ¿sí? Si alguien piensa que su trabajo es defender y debatir, bueno, para eso la organización tiene un departamento legal de abogados, abogados testigos de Jehová y abogados no testigos de Jehová incluso. Entonces el trabajo de desmentir, de debatir, de demostrar, para eso la organización tiene los mejores abogados del mundo. Así que no es nuestro trabajo como publicadores, como cristianos activos, andar peleando por allí. No es nuestra misión. De hecho, dice la Biblia, el verdadero cristiano no tiene necesidad de pelear. Ese es el principio. Si ellos están mal, si ellos están diciendo mentiras, bueno, la sabiduría queda probada por sus obras y uno puede preguntarse, ¿son ellos mejores personas hoy, ahora? Bueno, muchos de ellos ya ni creen en Jehová, son personas ateas, ¿sí? Rechazan las promesas que están en la Biblia. Entonces uno puede preguntarse, ¿qué nos ofrecen ellos? ¿Nos ofrecen algo mejor que lo que el Creador nos ofrece en su palabra, la Biblia? Bueno, podemos reflexionar, ¿son ellos hoy mejores personas que lo que fueron alguna vez cuando estuvieron en la congregación? Conviene preguntarnos eso. Entonces, aquí hace la aclaración, es muy peligroso, no es recomendable ponernos a debatir y a pelear con esas personas, porque si ellos están haciendo algo, eventualmente, lo que dice Gálatas capítulo 6, ahí les vendrá, lo que están sembrando, allí les vendrá. Si hay cosas aquí adentro que no están bien, al debido tiempo Jehová limpia su organización. Jehová también no va a declarar justo a un inicuo, aunque esté adentro de su organización, aunque esté hasta arriba. Jehová no va a declarar, dice la Biblia, inocente al inicuo y viceversa, culpable al inocente. Con Jehová no funciona de esa forma. Con él, eso de que el fin justifica los medios, tampoco funciona de esa forma. Claro que los pensamientos de él no son como los de nosotros. Y aquí nuestro Señor Jesús dijo, déjenlos, guías ciegos es lo que son. Y si un ciego guía a otro ciego,
los dos caerán en un hoyo. Ahora, ¿qué pasa si, esta es otra situación, qué pasa, por ejemplo, si alguien a quien nosotros apreciamos en la congregación llega un día y decide dejar de formar parte de la organización? Puede hacer que redacte una carta, puede hacer que le diga a los ancianos que ya no quiere formar parte de la congregación, puede hacer que cometió un pecado grave y no se arrepienta. Bueno, esto puede ser para nosotros un golpe devastador. ¿Por qué? Porque podríamos sentirnos entre la espada y la pared. Pero nosotros, recuerde, debemos estar resueltos a no dejar nunca a Jehová, a nuestro Creador. Y alguien podría decir, sí, es que yo sigo creyendo en Jehová. Pero recuerde, dice la Biblia que hasta los demonios, sí, Sheidin en hebreo, también ellos creen en Jehová y tiemblan. Entonces no es solo creer en Dios. Hasta el diablo cree en Dios. Mire, hasta él. Entonces se trata de hacer su voluntad, de servirle, como dijo nuestro Señor Jesucristo, de tomar nuestro madero de tormento y servirle de continuo, día a día. Entonces, aquí se cita un texto: el que quiere más a su padre o a su madre que a mí no es digno de mí, y el que quiere más a su hijo o a su hija que a mí no es digno de mí. Bueno, esto no está diciendo que hay que repudiar y rechazar a nuestra familia, aunque algunos así quizás lo han entendido o malentendido, pero en tiempos de nuestro Señor Jesucristo era común que habían algunos padres, hijos, sí, madres, hijas, que se desviaban de los preceptos divinos, de los mandamientos, y cometían idolatría, por ejemplo. Entonces era muy fácil estar entre la espada y la pared y pensar, si mi hijo ahora adora a Baal, por ejemplo, sí, entonces, ¿qué hago? ¿Seguiré yendo al templo a dar mis sacrificios, a presentarme con mis ofrendas, o me presentaré ahora en el templo de Baal? Y por eso el contexto, esto no está en el texto, pero eso yo ya lo investigué y profundicé en este texto. Entonces ahí esa es una de las cosas que podrían darse. Por supuesto, la otra es que nuestro padre, nuestra madre y nuestros hijos nos detesten, nos aborrezcan porque somos siervos de Jehová, y eso también nos puede poner entre la espada y la pared. Pero la Biblia dice en 1 Corintios 5:11, sí, que dejemos de relacionarnos con alguien que, pese a ser llamado hermano, si es inmoral, codicioso, idólatra, injuriador, borracho, extorsionador, ni siquiera coman con esa persona. Si aplicamos literalmente este texto, personas que no están expulsadas, pero que siguen formando parte de la congregación y llevan una doble vida. Entonces, repito, al debido tiempo Jehová limpia su organización y de él nadie se va a burlar. No importa si aquí quedó pune, si aquí lo encubrieron algunos, de Jehová nadie se burla. Si alguien hizo algo o no lo hizo, sí, no importa si estaba hasta arriba de la pirámide organizativa, de la jerarquía, no importa, Jehová lo sabe mejor que nosotros y Él se va a encargar. De eso que no nos quepa la menor duda. Lo importante es dónde estamos nosotros y qué estamos haciendo. Ahora, ¿qué decisiones personales podrían poner a prueba nuestra lealtad a Jehová? Bueno, dice, no queremos tener nada que ver con las religiones falsas. Quizá el trabajo, quizá las organizaciones a las que pertenecemos, ni nada de lo que hacemos debería estar relacionado con las religiones falsas. Este es un tema también un poco eh, complejo, porque algunos van más allá y ya empiezan a imponer opiniones personales, y esa opinión personal ya no se queda como una opinión, sino ya se queda como una imposición, como un dogma. Lo curioso es que los hermanos viven las mismas cosas en diversas partes del mundo, entonces hay veces que quienes pueden pecar de ir más allá de lo escrito e imponer sus ideas y opiniones como verdades inspiradas de Jehová, cuando en realidad no es así. Entonces es algo que debemos usar nuestra conciencia educada por la Biblia, sí, y
no ser extremadamente severos o ir más allá de lo que está escrito. Es verdad, la Biblia dice sálganse de ella y eso también tiene un contexto. Entonces, ¿qué puede hacer usted para que nadie debilite su fe, su lealtad a Jehová? Y vamos a ver por qué mantenernos lejos de Babilonia la Grande es una muestra de lealtad. Tenga cuidado con los falsos maestros, dice aquí. ¿Cómo deberíamos reaccionar si llegaran a nuestros oídos comentarios negativos de la organización de Jehová? Proverbios 14:15. Dice ese texto, el ingenuo se cree todo lo que le dicen, pero el prudente mide bien todos sus pasos. Bueno, ahí está el texto. No podemos creer ciegamente, ¿sí? Debemos, y eso hace poco lo dijo la organización en el estudio que tuvimos de la Atalaya. Jehová nos ha dado un cerebro para que, ya sea de un lado o de otro lado, tenemos que usar nuestra capacidad de pensar. Sí, dice la Biblia que debemos poner a prueba incluso las expresiones para ver si realmente son inspiradas. Dice la Biblia que los bereanos ponían a prueba a Pablo, verificaban si lo que él les decía era realmente lo que estaba en las Sagradas Escrituras. Entonces, imagínense, si eso lo hacemos con lo que estamos estudiando, con cuánta más razón deberíamos cuidarnos de la información que viene de afuera. Entonces, lo que dice al final, el prudente mide bien todos sus pasos. Segunda de Juan 10. Si alguien viene a ustedes y no trae estas enseñanzas, no lo reciban en sus casas ni lo saluden, dice. Este texto lo citan muchas veces las personas de otras religiones cuando les vamos a predicar, pero en realidad, ¿qué relación deberíamos tener con los apóstatas? Bueno, deberíamos cuidarnos bastante, ¿sí? Puede que no tengamos contacto directo con ellos, comunicación directa, pero así, incluso dice, podrían influir sus ideas en nosotros. Si prestáramos atención a comentarios negativos sobre Jehová y su organización, ¿cómo cree que se sentiría él? Hay personas, esto es algo terrible porque la Biblia dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Jehová y eso incluye a todos los 8 millones de testigos a nivel mundial. Jehová es Jehová, los humanos aquí somos nosotros aparte, pero hay personas que pretenden sentar al creador del universo, a Dios, a Jehová, en el banquillo de los acusados y juzgarlo según sus pensamientos tan limitados, según su forma tan limitada de entender los asuntos. ¿Por qué Dios hizo esto en el Antiguo Testamento? ¿Y por qué les dijo esto? ¿Y por qué mandó a que eliminaran a todos? ¿Por qué? Y cuestionan y se cierran y no quieren entender que también hay una explicación. Entonces debemos cuidarnos mucho de esas personas, de ese tipo de razonamientos incluso, porque hay una explicación, pero muchas veces las personas no quieren escuchar esa explicación. Y recuerde, Jehová es nuestro creador, Él es nuestro Dios, y lo que Él directamente nos dice en su palabra, la Biblia, hermanos, realmente por nuestro bien nos conviene obedecerlo, escucharlo, sin cuestionarlo, porque es Jehová, Él no se equivoca, dice la Biblia. Ahora, seres humanos aquí en la tierra, eso ya es un tema aparte, porque ningún hermano puede considerarse que él es el sustituto de Dios, por ejemplo, o que él es, como dicen en la religión católica, el representante de Dios, y ya le atribuyen funciones, ya lo ven como al Papa, ya lo ven como un Dios, un ser divino aquí, y que Él es infalible y no se equivoca. Nosotros no deberíamos ver así a nuestros hermanos. Es un concepto que queremos evitar, concepto católico, que no funciona de esa forma, dice la Biblia. Y nuestros hermanos lo reconocen con humildad, que ellos no funcionan de esa forma. Sea leal a Dios cuando un hermano cometió un pecado. Si nos enteramos que alguien cometió un pecado grave, ¿qué responsabilidad tenemos? Bueno, este también es un tema delicado porque muchas veces es la palabra de la persona contra la nuestra. Y pueden inventarse que no vimos bien,
que a lo mejor lo confundimos, que a lo mejor lo llevamos mal, que a lo mejor estamos tomando alguna medicación médica que nos hace incluso imaginar cosas imaginarias. Entonces, es también un tema delicado. Claro, cuando entramos pensamos que todo esto se cumple perfectamente, pero debemos ser prudentes y antes de acusar a una persona. Ahora, si hay un video, si hay una fotografía o alguien nos acompañó, porque la organización se rige mucho, son muy estrictos con el tema de dos, tienen que haber dos personas que vieron lo que pasó. Entonces, repito, si hay una fotografía, hay un video, ahora si es solo una persona, bueno, entonces es, es cosa que hay que considerar. ¿Por qué? Porque dice, bueno, es un texto, no estamos bajo la ley, eso es un principio importante. Si alguien peca porque ha oído llamado en público a testificar y es un testigo, ha visto o sabe algo, pero no lo informa, bueno, él responderá por su error, dice. Bueno, es un texto que aquí se cita. Y como se indica en este versículo, si nos enteramos que alguien comete un pecado grave, debemos comentarle a los ancianos, dice. Debemos tener mucho cuidado al hacer esto. Y claro, antes de hacer eso, dice, lo más sensato es animar a la persona que cometió el pecado con los ancianos y confesarles lo que hizo. Que alguien vio, por ejemplo, a una persona en la calle, ebria, borracha, sí, bueno, ahí está. Tiene pruebas, tiene fotografías, tiene algún video, sí, o lo vio entrando a un lugar, por ejemplo, un hotel, un autohotel, sí, motel, como sea, con otra persona que no es su esposa, tiene pruebas. Son ejemplos específicos que estoy mencionando, eh, pero siempre hay que tener mucho cuidado antes de abrir la boca. ¿Por qué? Porque si no tiene pruebas, escúchelo bien, si no tiene pruebas, va a ser nada más un problema que lo van a interpretar algunos como un chisme, ¿sí? Como una acusación sin fundamentos, y va a ser la palabra de la otra persona contra el que la está acusando. Entonces, es bueno tener cuidado con este punto. Entonces, comentarlo está bien. Algunos podrían pasar un mal momento en esto que a lo mejor no les creen, a lo mejor no les dan la atención debida, eso puede pasar, ha pasado tristemente. Entonces es bueno tener cuidado con esto. Y no olvide esto, hermano, hermana, que me escucha, si uno quiere acusar porque vio a alguien o a algo, pasando algo, debe tener siempre pruebas. Si no tiene las pruebas, ahórrese un mal momento de vergüenza, porque la otra persona lo más seguro es que lo va a negar y va a ser un problema como de chismes, de rumores, y resulta después que el que lo acusó se gana una reputación que es chismoso, que es mentiroso, calumnia a otros, etc. Entonces es solo un punto importante. Como está aquí, mire, si un hermano se ha metido en problemas, ayúdelo. La persona va con pruebas a hablar. No es solo un chisme, no es solo algo, mire, el otro día me pareció haber visto, creo que lo vi, creo que lo vi entrar por ahí. No, el hermano va con pruebas en mano. Ya si los ancianos actúan o no, pues eso ya es cosa de ellos. Si lo dejan pasar, pues en algún momento tendrán que responderle a Jehová por lo que hicieron o por lo que no hicieron. Entonces, mire, no es solo uno el que debe ser leal a Jehová, también se espera que los que atienden estos casos sean leales a Jehová, no sean cómplices, que no encubran al malhechor, y ese es un tema muy complejo y muy delicado también. ¿Qué haría usted si alguien le pide que colabore con una organización benéfica vinculada a una religión? Bueno, en Estados Unidos este tipo de cosas es bastante frecuente, este tipo de obras, de eventos para recaudar fondos, sí, a través de las religiones, y es algo que también debemos cuidarnos. En algunos lugares en Latinoamérica quizás esto no es muy frecuente,
Bueno, repito, hay que cuidarse de ello. Manténganse lejos de Babilonia la Grande. Entonces vamos a comentar un video. Este video es una escenificación en la que vemos una hermana que era secretaria, sí, y le tocaba que administrar los fondos monetarios de una iglesia. Este era otro hermano que también estaba en una región, continente asiático, y vemos que él ya no iba a participar en las fiestas familiares, que eran tradiciones. La hermana cuenta cómo en la congregación le dijeron que ya no podía dar asignaciones estudiantiles por ser secretaria de esta religión. Le costó, fue difícil para ella asimilar esto, a pesar de que ella tenía un esposo enfermo y ciertas dificultades, se vio entre la espada y la pared. Era renunciar a ese empleo o continuar allí. El hermano en una situación también parecida, aunque no se menciona si recibió algún tipo de apoyo, porque a veces, hermanos, no se trata nada más de decir eso que estás haciendo no está bien, sino también de ayudar, como vimos en la atalaya esta semana. Entonces, el hermano comentó que fue difícil, igualmente para la hermana, ya no participar en estas celebraciones. Su familia se convirtieron los hermanos y su familia consanguínea también lo sintió, como dice el Salmo 27:10. Si nuestros padres nos dejan, bueno, también Jehová nos va a recibir, pero él siguió esforzándose por ser un buen hijo, por ser un buen miembro de su familia, por apoyarlos. La hermana tomó una decisión y cuenta que al cabo de unas semanas le fue bien ya que encontró otro trabajo. Algunas personas no van a entender nuestras decisiones, sobre todo cuando estamos sirviéndole a Jehová con todo el corazón. Entonces, esto a veces puede crear un conflicto con nuestro empleo y debemos tener cuidado. El hermano cuenta que invitó a su padre a una de las reuniones. Su padre se alegró, se sorprendió del ambiente, la atmósfera que había en el salón del reino y le dijo: hijo, estás en el lugar correcto. Y el hermano pues espera que algún día su padre y su familia sirvan con él a Jehová. Vamos a leer a continuación lo que dice Lucas 4:8. Jesús le contestó: está escrito, adora a Jehová tu Dios y sírvele solo a él. Apocalipsis 18:4 y 5. Y oí otra voz que venía del cielo y decía: sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren ser cómplices de sus pecados y si no quieren recibir parte de sus plagas. Porque sus pecados se han acumulado hasta el cielo y Dios ha recordado sus actos injustos. Ahora, dice, ya vimos los textos, ahora la pregunta para nuestro estudiante: ¿aparece todavía el nombre de nuestro estudiante en los registros de alguna religión falsa? Bueno, hay religiones que sí guardan un registro. La de nosotros es una de ellas, así que hoy es un poco más delicado este tipo de registros, ya que existen leyes de privacidad de datos, especialmente en Europa. Entonces, en algunas partes le han pedido a los hermanos que den su consentimiento. Entonces, ese es un manejo de la información. Pero aquí dice claramente que puede ir y pedir que quiten su nombre de la lista de miembros de esa religión. ¿Pertenece nuestro estudiante a alguna organización que esté relacionada con otra religión? Bueno, eso ya lo tendrá que responder. ¿Nuestro estudiante apoya su empleo de alguna manera a las religiones falsas? ¿Tengo que separarme de las religiones falsas en algún otro aspecto de mi vida? ¿Sí? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es sí, ¿qué cambios debo hacer? Eso lo responde nuestro estudiante. En cualquier caso, dice, tome una decisión que lo deje con la conciencia tranquila y que demuestre que es leal a Jehová. Ahora dice al final, mire, ya estamos llegando al final de esta lección. Algunos dicen, sí, pero si no sé lo que dicen los apóstatas sobre los testigos de Jehová, ¿cómo voy a defender la verdad? ¿Sería eso prudente? Bueno, un ejemplo que se ha puesto es como decir,
voy a beber un poco de veneno para ver si realmente es letal, para ver si realmente tiene algún efecto en mí. Esto me hace pensar en un discurso que dio el hermano Splain, donde dijo que, dirigido a los hermanos, y cito textualmente, él dijo: hermanos, ustedes no son lo suficientemente espirituales ni inteligentes para entrar en información de apóstatas, y mucho menos para debatir con ellos. Entonces, es bueno ser realistas y preguntarnos qué nos ofrecen realmente ellos. Nos ofrecen, es cierto, ellos señalan ciertas cosas que están mal, pero la pregunta es, ¿nos ofrecen algo mejor? ¿Nos ofrecen una mejor esperanza para el futuro? Aunque para ellos eso sea un cuento de hadas, pero eso está en la Biblia está a nuestro alcance, esa es la esperanza que pone delante de nosotros. ¿Son ellos mejores personas hoy de lo que fueron alguna vez? Mire, dice la Biblia que todos está estipulado por Dios que los hombres mueran una sola vez y después de eso viene un juicio. Así que si hoy nos tocara que estar delante de ese trono, de ese tribunal supremo, ¿qué cuentas le daríamos a Jehová? ¿Estamos realmente a cuentas con Él? ¿Nos ofrecen ellos algo mejor? La realidad es que no. La realidad es que no. Lo único que nos señalan son faltas, errores. No estoy diciendo que no pasen cosas malas adentro de la organización, pero es parte del camino del cristiano pasar por este tipo de situaciones. Nuestro Señor Jesús lo vivió cuando Él estuvo en la tierra, y Él sabía que sus verdaderos discípulos, sus verdaderos seguidores, iban a pasar por lo mismo. Entonces hay cosas que no nos corresponde a nosotros, no está a nuestro alcance cambiarlas, sí, pero sí dijo Jesús: el que aguante hasta el final es el que será salvo. Así que solo hay dos caminos, sí, un camino ancho, muchos están en él, y hay 1001 razones para preferir el camino ancho, ancho, cómodo, fácil, y muchos evitan y evaden el camino estrecho, y es tan estrecho que nos topamos muchas veces unos con otros, y es tan fácil salirnos de ese camino. Muchos se han salido de él, y bueno, al final cada quien tendrá que darle cuentas a Jehová, ¿sí?, de lo que hizo, no hizo o dejó de hacer. Y quiero enfatizar, hermanos, razones para dejar a Jehová, para dejar la congregación. Creo que todos podríamos mencionar infinidad de razones, pero amamos a Jehová, lo amamos, reconocemos que Él es el Creador, que es lo mejor que Él nos ofrece. Así que, como dice la Biblia en Corintios, el amor del Cristo nos obliga. Sí, Él también, cuando estuvo en la tierra, dice la Biblia, experimentó cosas difíciles, cosas que lo decepcionaron del sistema religioso, ¿sí?, de su día, cosas que no estaban bien y que Él denunció que no estaban bien. Y Él pudo haber pensado: ¿saben qué? Me regreso al cielo, no vale la pena, no merecen nada estos seres humanos. Pero en vez de eso, Él completó su carrera hasta el final. Así que ahora nos toca a nosotros, por así decirlo, completar nuestra carrera a nivel individual hasta el final. ¿Cuándo es ese final? Bueno, hay dos finales, ya lo hemos dicho: el fin individual de nuestra vida en este sistema, y el otro es el fin de este sistema. Entonces, si queremos ser leales a Jehová, debemos evitar la compañía de quienes le dan la espalda. Además, tenemos que separarnos por completo de las religiones falsas. Ya lo he mencionado en otros videos, cuando vemos la expresión apóstatas, pero en el contexto de la Biblia, los apóstatas no estaban en aquel entonces afuera de la congregación cristiana del primer siglo, estaban adentro, ¿sí? Dice la Biblia que después que murió el último de los apóstoles, el apóstol Juan, entonces se posicionaron, se encumbraron y empezaron a enseñar enseñanzas completamente desviadas, inspiradas por demonios, para, sí, confundir y engañar a los hermanos del primer siglo. Y esa matriz, se podría decir, de apostasía está hasta nuestros días, sí, como la religión que ya mencioné,
y las religiones, que son sus ramas, ramificaciones, promueven de alguna manera ese tipo de ideas apóstatas desde adentro de sus mismas religiones. Por ejemplo, la religión católica. No estoy criticando, estoy señalando, estoy exponiendo una de sus doctrinas, y es que las personas no pueden ser salvas si no reconocen al Papa como su líder, como el representante de Dios en la tierra, como su ser infalible, ¿sí? Para poder llegar a la salvación. Ahora bien, hay otras religiones que promueven ideas similares, completamente apóstatas, completamente desviadas, ¿sí? Entonces también nosotros no aceptaríamos ese tipo de ideas, y por eso, como ya vimos, debemos analizar, ¿sí?, cuidadosamente todo, todo lo que estamos analizando, valga la redundancia. ¿Por qué no deberíamos entonces ver, leer o escuchar lo que dicen los apóstatas? Porque literalmente pueden arrastrarnos con ellos, ¿sí? Es un veneno, ¿sí? Y lo peor es dejar a Jehová, dejar de servirle, dejar de creer en él, ¿sí?, por nada. Algunos lo llaman libertad, he recuperado mi libertad, pero dice la Biblia, el que gana, ¿sí?, el que cree que ganó su vida en este sistema, la perderá, dice. Y el que pierde su vida, su alma, por mí, dijo Cristo, la ganará. ¿Qué relación deberíamos tener con quienes ya no quieren seguir siendo testigos de Jehová? Bueno, hermanos, es verdad que alguien en algún momento, después de tantas décadas sirviéndole a Jehová, va a pasar por periodos de desánimo, y no todos van a soportar fielmente, porque es un camino estrecho y pocos son los que logran andar por él de manera íntegra, sin llevar una doble vida, ¿sí? Entonces debemos orar, eso es importante, orar por aquellos que ya no están, no desearles el mal, aunque otros sí lo hagan. No debemos desearles el mal, debemos orarle a Jehová que los ayude a entender que Él está muy por encima, Él es aparte de las cosas que los decepcionaron aquí, en esta tierra, ya sea del mundo, ya sea de adentro de la congregación. Jehová es aparte. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, y por eso dice que Él es un ejemplo para nosotros. Entonces, por supuesto, debemos evitar el contacto, porque nos pueden pasar llevando a nosotros también, y orar. En vez de desearles el mal, en vez de desearles la destrucción en Armagedón, esa es una idea anticristiana, desearle la destrucción a una persona. ¿Por qué? Porque entonces nosotros nos estamos poniendo en el lugar de Dios, ¿sí? Ya emitiendo un juicio. Dice la Biblia que solo hay un juez establecido por Dios. Entonces, yo no quiero ser ese juez, creo que usted tampoco, ninguno de nosotros debería pretender serlo. Entonces dejémosle ese trabajo a Jehová. Él lo hace mejor que nosotros. Sus juicios son perfectos, los de nosotros son muy imperfectos. ¿Y qué debemos hacer para obedecer el mandato de separarnos por completo de las religiones falsas? Bueno, hemos visto cortar vínculos como el trabajo directo, ¿sí? Por ejemplo, si ellos anteriormente formábamos parte de alguna y ahí está nuestro nombre en sus registros, mandar puede ser una carta respetuosa en la que pedimos que borren nuestros datos, información personal de sus registros. Hay algunas revistas que han dicho no trabajos permanentes, ¿sí?, sino trabajos como de servicios de mantenimiento, hermanos que tienen compañías de trabajos de mantenimiento, reparaciones, pintura, sí, etcétera, etcétera. Entonces las revistas han dejado claro, curiosamente, que ahí es una decisión personal que cada cristiano tendrá que analizar. Entonces, bueno, esto es para nuestro estudiante. Si él tiene algo que ver con alguna religión falsa, tome medidas para alejarse de ella. Bueno, hermanos, pues este fue nuestro estudio de esta semana. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Les agradezco. Así que llegamos al final. Nos despedimos de ustedes. Bendiciones de Jehová para ustedes, sus queridas familias, y hasta la próxima.
Con ese punto hemos llegado al final de esta transmisión de entre semana de nuestra sección, nuestra reunión Vida y Ministerio Cristianos, 18 al 24 de septiembre. Hemos podido ver cómo se ha desarrollado, desenvuelto el tema, el principio de la buena comunicación. ¿Sí? Cómo Esther desarrolló una buena comunicación en el momento oportuno, y eso es un modelo para nosotros también. Aprendimos también que nosotros podemos comunicarnos, ¿sí?, a quién o con quién corresponde en los momentos oportunos, cuando pasen situaciones en nuestra vida personal, o bien si hubiera algún acoso escolar. Como los padres pueden, más que solo orar, aparte de orar, comunicarse también con quien corresponde. Y vimos finalmente en la lección 58 un tema muy importante de evitar esas formas de comunicación que pueden hacernos dudar de Jehová. Los principios son muy claros. Existe un creador, existe el Dios verdadero, se llama Jehová, y lo que nosotros individualmente hagamos traerá consecuencias. Sí, esto me hace pensar en el esclavo de la parábola de los talentos, y uno de ellos dijo: no, yo no sembré nada porque sabía que eras un amo exigente, te gusta cosechar donde no has arado, y por eso lo que hice fue guardar mi talento. Y Jesús recalcó que le fue mal a ese esclavo por pensar así. Si hoy alguien se para y dice: no, yo no le sirvo a Dios porque hay mucha falsedad en las religiones en general, cosas de hipocresía, por ejemplo, y cosas que no están bien, y no hay una sola que esté haciéndolo todo bien, y por eso elegí no servirle a Dios, esa persona, sí, eventualmente también responderá por pensar así. Entonces, razones para no hacer lo correcto vamos a encontrar un montón, y todos, dice la Biblia, estaremos de pie delante del tribunal supremo de Dios dando cuentas de nuestras acciones. Así que no permitamos que lo que otros han hecho, sí, o dejan de hacer, nos haga enojarnos, nos haga, sí, enemistarnos con nuestro Creador. Seamos como Jesucristo. Él siguió al frente, nosotros sigamos con la vista al frente, viéndolo a Él, y no dejemos a Jehová. No hay nada mejor que nos ofrezca el sistema, ¿sí? ¿Qué esperanza nos ofrecen? ¿Qué cosa mejor nos ofrecen? No nos ofrecen nada. Entonces es parte del proceso, hermanos, y queríamos mencionar ese punto. El tiempo va cada vez más rápido. Ya para la siguiente semana estaremos viendo cómo usar nuestra autoridad pensando en los demás. Y vamos a ver también cómo es que los ancianos pueden usar su autoridad para ayudar a los hermanos. Sí, es un principio muy importante. Estamos llegando ya al final, las últimas lecciones del libro Disfrute de la Vida. Ya estamos llegando a los últimos capítulos. En realidad el tiempo va muy rápido. Ya estamos llegando a fin de año como si nada. El tiempo va muy rápido. Así que gracias, hermanos, por acompañarnos en esta transmisión. Les enviamos un cordial saludo. Bendiciones de Jehová para ustedes, sus queridas familias. Nos despedimos y hasta la próxima.